Mi familia les dijo a todos que había fracasado. Me senté en silencio en el juicio de mi hermana. Luego su juez me miró y susurró: «Espera, eres». La sala se paralizó. Ni siquiera mis padres pudieron hablar. Tenía 19 años cuando mi hermana, Valeria, me llamó una vergüenza. No lo gritó. Ese no era su estilo. Simplemente lo dijo de la manera en que las personas dicen cosas que ya han decidido que son hechos. Haces las cosas más difíciles de lo que tienen que ser. Lucía es agotador. En ese momento ella estudiaba Derecho. Ya caminaba como si el mundo abriera sus puertas antes de que tuviera que llamar. Yo estudiaba Psicología, trabajaba en 2 empleos y perdía el sueño por las cosas de las que nadie más en nuestra casa quería hablar, especialmente por lo que vi en la oficina de papá, especialmente por los documentos que él pensaba que no entendía. Una semana después de esa conversación, llegué a casa y encontré las cerraduras cambiadas. No había nota ni advertencia, solo una bolsa de basura con mi ropa en el porche, aún húmeda por el rociador. Mi madre, Beatriz, estaba detrás de la cortina de la sala fingiendo no mirar. Cuando llamé, ella no abrió la puerta, pero un minuto después mi teléfono vibró. «Esto es lo que sucede cuando no respetas los límites», decía su mensaje de texto. Dijeron que yo era inestable, demasiado emocional, pero la verdad era que no me estaba desmoronando. Me estaba despertando. Había tomado un archivo, solo uno. Un informe que vinculaba a un contratista de seguridad privado para el que papá solía asesorar con una serie de casos de mala conducta enterrados bajo la burocracia. No fui a la prensa, ni siquiera lo confronté. Lo informé discretamente a través de los canales adecuados. 2 semanas después llegó la llamada no de un periodista, sino de un reclutador. Alguien que dijo que mi nombre había aparecido en una lista de referencia interna. Al principio pensé que era una broma. Luego recordé algo que mi tía Isabel solía decir antes de fallecer. A veces la puerta que te cierran en la cara solo está haciendo espacio para una que se abre más fuerte. Así que me fui de Monterrey sin despedida dramática, sin maleta, solo una mochila, 2 libros de texto y una carpeta llena de papeles de préstamos estudiantiles que nunca llegué a usar. No le dije a nadie a dónde iba, no porque estuviera huyendo, sino porque necesitaba construir una versión de mí misma que nunca podrían volver a tocar. El primer autobús que salió de la ciudad partió a las 3:42 de la madrugada. Vi el desierto desaparecer detrás de mí en pedazos. Al amanecer había elegido un nuevo nombre. Al anochecer no tenía hogar, pero finalmente tenía una razón. En el baño de una estación de autobuses en las afueras de Zacatecas, me corté el pelo con unas tijeras para tela. Vi largos mechones negros caer en el lavabo como los últimos rastros de una historia que ya no le debía a nadie. No lloré, no dudé, simplemente seguí cortando hasta que vi a otra persona en el espejo. Me registré como Aponce en una pequeña agencia de trabajo temporal a 2 pueblos de distancia. Solo el nombre suficiente para trabajar, no suficiente para ser encontrada. Las primeras semanas dormí donde fuera seguro, a veces en el suelo de un refugio, a veces en el rincón trasero de una lavandería que no hacía preguntas. Limpiaba restaurantes antes de que abrieran, clasificaba cajas detrás de almacenes, entregaba comida en una bicicleta prestada. Cada peso que ganaba iba a parar a una sola cosa, la escuela nocturna. Me inscribí en cursos en línea con una beca para la que no estaba segura de calificar. Pasé cada examen como si fuera una prueba que nadie creía que haría. En un momento dado compartí un estudio con 3 mujeres, todas mayores, todas indocumentadas. Nunca preguntaron de dónde venía. Yo nunca pregunté por qué. Rezaban antes de cada comida en un idioma que no hablaba. Existíamos en silenciosa comprensión, cada una guardando algo que no queríamos que el mundo viera. Luego una noche un hombre llamado Comandante Ríos me dejó una tarjeta en la recepción del centro de colocación laboral, sin título, solo una extensión gubernamental y una nota adhesiva que decía: «Hiciste lo correcto. Hablemos». No llamé de inmediato. Llevé la tarjeta en mi billetera durante semanas, temiendo que fuera una trampa o peor, una prueba, pero en el fondo sabía que no lo era. Alguien había visto lo que informé y en lugar de enterrarlo pasaron mi nombre. Cuando finalmente llamé, Ríos no pareció sorprendido. «Te hemos estado observando», dijo claramente. No en el mal sentido, en un sentido de podrías pertenecer aquí. Todavía no estaba segura de qué significaba aquí,
pero dije que sí y un mes después estaba en un tren rumbo al sur, hacia la capital. Mi mochila un poco más pesada, mi silencio finalmente haciendo algo más ruidoso que cualquier disculpa que nunca me dieron. La academia quebró a mucha gente. A mí no me quebró, pero sí quemó a quien solía ser. Aprendí a correr con 4 horas de sueño y fría determinación. Aprendí a disparar sin parpadear y a mentir sin temblar. Aprendí a desvanecerme a plena vista. Mis puntuaciones eran promedio al principio, no porque me faltara habilidad, sino porque nunca busqué atención. Eventualmente eso se convirtió en mi ventaja. Nadie sospecha del callado. Nadie observa al que no necesita ser visto. Cuando me gradué no estaba en la cima de la clase, tampoco estaba al final. Era poco notable y eso me hacía perfecta. Me asignaron a una pequeña unidad especializada en casos de tráfico de personas relacionados con redes de lavado de dinero. Analizaba patrones, cotejaba visas, seguía el dinero, trabajaba noches, fines de semana, festivos. Era más fácil mantenerme en movimiento que recordar cómo llegué allí. Pasaron los años, me mudé por ciudades, alias, asignaciones. Respondí a Ponce a ese red, a cualquier nombre que mantuviera el trabajo limpio y la pista fría. A veces me preguntaba si mi madre alguna vez encendía una vela por mí. A veces esperaba que no. Luego una noche estaba sentada sola en la oficina de campo de Guadalajara, revisando informes preliminares cuando un nombre familiar me llamó la atención. Miré la pantalla el tiempo suficiente para que el café se enfriara. Valeria Ponce listado en un caso que involucraba a un cliente vinculado a una fachada relacionada con Sinaloa, pero sabía que ese nombre no era real y sabía exactamente quién era ella. Valeria, nacida Valeria Rivas, mi hermana. El mismo rizo en la firma, el mismo título de Derecho de la UNAM, la misma mujer que una vez se paró en una cocina y les dijo a nuestros padres que yo era un riesgo para nuestra reputación. Ahora defendía a alguien cuyo dinero circulaba por puertas traseras que yo llevaba 6 meses persiguiendo. No dije nada ni esa noche, ni a mi supervisor ni al equipo, pero marqué el archivo y lo asigné para reasignación bajo Auditoría Especial 42B, un código utilizado cuando los vínculos internos podrían comprometer la integridad externa. Harían preguntas más tarde. Siempre lo hacían, pero yo ya sabía lo que iba a hacer, porque esta vez no perseguía fantasmas. Estaba caminando directamente hacia la casa que me dijeron que olvidara. No llevaba mi placa, no la necesitaba. La sala del tribunal estaba fría, toda de vidrio y madera pulida, escondida detrás de un edificio de la ciudad donde los techos resonaban cuando nadie hablaba. Me deslicé en la última fila durante los argumentos previos al juicio, vestida con pantalones grises y un abrigo oscuro, solo otro cuerpo en la galería. Al principio nadie me notó, ni la secretaria, ni el alguacil, ni siquiera ella. Valeria estaba sentada en la mesa de la defensa hojeando una carpeta como si ya supiera el resultado. Su cabello estaba más corto de lo que recordaba, recogido en un elegante moño, sus labios delineados con confianza. Parecía alguien que nunca tuvo que huir para sobrevivir. Pero yo conocía esa postura. Sabía lo que escondía. El hombre a su lado, su cliente, estaba con el rostro impasible, los dedos tamborileando suavemente contra la madera. Lo reconocí por los archivos, lavado de dinero, fraude electrónico, presuntos vínculos con cárteles, demasiado limpio para atraparlo, demasiado conectado para asustarlo. Y ahora Valeria lo defendía. La audiencia era de procedimiento, moción de supresión, debate sobre la cadena de custodia. Pero entonces la jueza miró hacia la galería. Sus ojos se cruzaron con los míos. Se congeló. Abogada, dijo lentamente volviéndose hacia Valeria. ¿Es esa la agente Ponce en la última fila? Las palabras no fueron fuertes, pero cayeron como un trueno. Me puse rígida. El abogado de la defensa a su lado, un hombre mayor con una corbata desgastada, siguió su mirada. Vi el rostro de Valeria retorcerse primero en confusión, luego en reconocimiento. Parpadeó 2 veces, apretó la mandíbula. Mi madre, Beatriz, también estaba allí. No sabía que había venido. Estaba sentada 2 filas más adelante junto a un hombre que no reconocí con su rosario a medio envolver en la mano. Se giró lentamente como si una parte de ella ya lo supiera. Su rostro no se movió, pero sus dedos se apretaron alrededor de las cuentas. Nadie volvió a decir mi nombre. La jueza se recuperó y reanudó la moción.
La sala siguió respirando, pero no profundamente. Los reporteros susurraban detrás de las computadoras portátiles. Una mujer en la galería tecleaba algo en su teléfono tan rápido que sus uñas hacían clic contra el cristal. No me inmuté. Simplemente me senté allí, la espalda recta, las manos juntas. No estaba allí para intervenir, estaba allí para ser vista. Y al parecer eso fue suficiente. Cuando la audiencia terminó, me levanté, asentí una vez a la secretaria y salí por la misma puerta lateral por la que entré, pero no me quité el abrigo porque ya no me escondía. La invitación llegó 3 días después de la audiencia. No de Valeria, no de mi madre, de una prima compartida, Laura, de la que no había sabido en años. Usó la palabra reconectar como si nunca se hubiera roto en primer lugar. Nos encantaría verte, decía el mensaje. Solo cena, solo familia. Dije que sí. No porque les creyera, sino porque necesitaba ver hasta dónde llegarían. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. Las mismas paredes beige, el mismo jardín delantero quebradizo. Dentro olía a limpiador de cítricos y viejas expectativas. Mi madre, Beatriz, me recibió en la puerta, sus brazos abriéndose demasiado lentamente para parecer natural. Mi padre Arturo estaba rígido cerca de la cocina, la corbata suelta, las mangas remangadas. Valeria estaba sentada en el otro extremo de la mesa, callada con un vaso de vino sin tocar delante de ella. La cena fue enchiladas y conversación forzada. Preguntaron si estaba cansada del trabajo. Dijeron que el clima había estado extraño. Elogiaron mi postura. Pretendimos todos nosotros. Y entonces, a mitad de una historia sobre el ascenso de un vecino, mi madre, Beatriz, se aclaró la garganta. Nos preguntábamos, dijo con los dedos curvados alrededor del borde de su servilleta, si tal vez podrías conocer a alguien en la oficina del fiscal de distrito que pudiera echar otro vistazo. Valeria no habló, simplemente miró su plato. Mi padre, Arturo, agregó, no sería oficial, solo una conversación. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Cogí mi vaso, lo bajé lentamente. Si no estuviera en la agencia, dije con calma, estaría siquiera en esta mesa. Silencio. El rímel de mi madre se corrió en el rabillo de su ojo. Mi padre se enderezó las mangas como si ajustar la tela pudiera arreglar la historia. Valeria finalmente me miró. Me miró de verdad y pude darme cuenta de que no esperaba que dijera que no. Pero yo ya lo había dicho. No con palabras. Con todo en lo que me había convertido en los años sobre los que no preguntaron. Doblé mi servilleta, la coloqué junto a mi plato y me levanté. No me detuvieron, simplemente me observaron mientras salía de nuevo. Solo que esta vez no necesité mirar atrás para saber que no era yo quien se iba vacía. Surgió tarde un domingo. Un vídeo granulado de apenas 1 minuto de duración, pixelado, pero inconfundible. Yo de 20 años, borracha, riendo, vulnerable de una manera que no estaba destinada a cámaras o extraños, sabía exactamente de dónde venía. Me había amenazado con publicarlo una vez después de que lo dejé. Pensé que lo había perdido. Pensé que lo había tenido. Los titulares llegaron rápido, agente expuesta bajo escrutinio, el silencio de la fiscalía mientras se gestan escándalos. Lo llamaron una falta moral. Me llamaron imprudente, comprometida, poco profesional. No lo llamaron por lo que era, asalto. Mi equipo entró en pánico. Mi supervisor quería una estrategia de prensa. Legal señaló posibles difamaciones. Recursos Humanos programó una revisión de bienestar, pero no dije nada. No lo necesitaba porque ya había vivido la vergüenza. Ya había enterrado la versión de mí que creían que podían usar como arma. Entonces sonó mi teléfono. Papá parpadeando en la pantalla como un nombre que no había pronunciado en años. Dejé que sonara 2 veces antes de responder. Estás arrastrando nuestro nombre por el barro, espetó. Sin saludo, sin vacilación, solo acusación. Eso es lo que es. Búsqueda de atención vengativa. Te criamos mejor que esto. Acerqué el teléfono a mi oído. Dejé que su voz se derramara. Dejé que resonara. No arrastré nada, dije uniformemente. Llevé ese nombre a través del fuego sola. Mientras ustedes dejaron que me quemara. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para importar.
Luego un clic colgó. Al día siguiente mi bandeja de entrada se inundó de solicitudes de medios. Rechacé todas y cada una. Esa noche me quedé en mi apartamento. Saqué la caja que guardaba al fondo del armario, la que tenía diarios viejos y recibos de billetes de autobús que nadie sabía que había comprado. Encendí una sola cerilla y dejé que el vídeo se reprodujera una vez en mi computadora portátil. Luego cerré la pantalla, deslicé la caja de nuevo en la oscuridad y susurré: no ganas solo, porque yo sobreviví a ti. Luego volví al trabajo porque la tormenta que enviaron ya era un clima que había vivido y seguía en pie. No respondí a sus preguntas, no concedí entrevistas, no ofrecí una explicación llorosa ni un comunicado de prensa cuidadosamente redactado. Escribí un proyecto de ley. Comenzó como un esbozo discreto en un bloc de notas a las 3 de la mañana mientras mi teléfono vibraba con chismes disfrazados de periodismo. Luego se convirtió en un borrador de política. Luego en una propuesta, luego en algo con peso, el proyecto de ley federal de interferencia familiar, diseñado para proteger a denunciantes y servidores públicos de la coerción, el chantaje o la intimidación arraigados en lazos familiares. Porque a veces las personas más cercanas a ti son las que más intentan silenciarte. Envié el borrador a un colega del comité de ética. Sin explicación, solo el trabajo. El lenguaje era afilado, quirúrgico. Sabía exactamente dónde estaban las lagunas porque había sangrado a través de ellas. Un mes después me invitaron a testificar. El Congreso, Sala 214B, Subcomité de Supervisión Civil. Me vestí de azul marino, sin maquillaje, sin séquito, solo notas y memoria. Gracias, presidenta, comencé. No estoy aquí para nombrar nombres. Estoy aquí porque algunas de las presiones más peligrosas no provienen de la prensa o del público. Provienen de salas de estar, de personas que nos criaron y luego intentaron usarnos. La sala estaba en silencio, no porque no entendieran, sino porque demasiados lo hacían. Nunca dije padre, nunca dije hermana, pero vi el reconocimiento florecer en sus rostros de todos modos. Una congresista de Jalisco se inclinó hacia adelante durante el interrogatorio. Agente Ponce, preguntó suavemente. ¿Se trata de usted? La miré a los ojos. No, dije. Se trata de todos los que son como yo. El proyecto de ley salió del comité con pleno apoyo bipartidista. Los reporteros dejaron de llamarme un escándalo. Empezaron a llamarme una estratega, una reformadora. Incluso los titulares cobraron fuerza. Convirtió el trauma en estatuto. Cuando los lazos de sangre traicionan, la ley interviene. Pero esa no fue la razón por la que lo hice. Lo hice por la chica que solía ser, la que se paró en un porche con una bolsa de basura y sin respuestas, la que le dijeron que se callara. Y por las que vendrán después, que quizás nunca tengan que caminar a través del fuego solas, porque ahora hay una ley en los libros, una que no vieron venir y yo apenas estoy empezando. No hizo una cita. Mi asistente simplemente llamó con los ojos inseguros y dijo: está en el vestíbulo. No pregunté quién. Ya lo sabía. Valeria entró por la puerta 2 minutos después, pequeña de una manera que nunca había visto, sin maquillaje, sin prensa detrás de ella, sin palabras plateadas para revestir su culpa. Solo jeans, una blusa sencilla y el tipo de silencio que no pide ser llenado. No le ofrecí un asiento. Ella tomó uno de todos modos. Durante un tiempo no hablamos. El zumbido del conducto de aire hacía toda la conversación. Luego, finalmente, levantó la vista. Estaba celosa de ti, dijo antes de que yo supiera por qué. Siempre fuiste más ruidosa sin intentarlo. Y eso lo odié. Su voz se quebró pero siguió hablando. No vine a pedir nada. Solo necesitaba decir eso. Me recliné en mi silla con las manos juntas. No me quebraste, dije suavemente. Simplemente probaste lo fácil que era para todos dejarme atrás. Asintió sin lágrimas, solo una tranquila aceptación de que esto no era perdón, era un hecho. No hubo abrazo después ni frase final dramática. Se levantó, hizo una pausa y salió tan silenciosamente como llegó. No la vi irse. Simplemente abrí mi computadora portátil de nuevo, me desplacé a la página siguiente de mi informe y volví al trabajo.
El foro no fue televisado, sin pases de prensa, sin micrófonos, solo sillas plegables en una sala federal ocupadas por personas que habían llevado el silencio como una segunda columna vertebral. Me paré en el podio sin notas. No las necesitaba. Esto no se trata de venganza, dije. Se trata de protección para los que intentaron hacer lo correcto y se quedaron atrás por ello. Presenté el proyecto Línea de Testigos, una iniciativa de apoyo nacional para denunciantes que enfrentan represalias internas por vínculos familiares, especialmente en las fuerzas del orden, la política y las instituciones públicas. Hubo asentimientos, algunas miradas llorosas, una quietud que no provenía de la falta de interés, sino del reconocimiento. Y en la última fila, mi madre, Beatriz, con las manos juntas, los ojos vidriosos, no habló, pero se quedó hasta el final. Mi padre Arturo no estuvo allí. Nunca preguntó. Valeria envió un correo electrónico esa noche. Solo 4 líneas. Gracias por decirlo en voz alta. Por todos los que no pudimos. Lamento no haber sido más valiente. Lo fuiste. Lo leí una vez y luego lo archivé. Porque algunas cosas no necesitan respuestas. Algunas heridas solo necesitan aire y tiempo. Y yo ya no estaba aquí para responder por ellos. Estaba aquí para hablar por los que nunca tuvieron un testigo. La sala ya estaba llena. Cuando llegué me deslicé silenciosamente sin fanfarria, sin credencial de prensa, solo un blazer sencillo y una placa con el nombre que decía Ponce. No era mi evento, no necesitaba serlo. Una nueva clase de reclutas estaba en el escenario, trajes impecables y manos firmes. Una de ellas, apenas salida de la universidad, hizo una pausa en el micrófono y dijo: «Me uní por ella». Señaló hacia la multitud. Hacia mí. Algunas cabezas se giraron, algunas cámaras hicieron clic, pero no me puse de pie, no saludé, simplemente escuché. Después, mientras la gente se iba, alguien me tocó el brazo suavemente. Una mujer mayor, una agente de campo jubilada. «Estamos orgullosos de ti», dijo. No en voz alta, pero segura. Asentí. Yo también estoy orgullosa de mí misma. Y lo decía en serio. Afuera, el aire estaba fresco. No había reporteros esperando ni flashbacks. Solo el ritmo tranquilo del atardecer y la ciudad en movimiento. Caminé a casa sin revisar mi teléfono, sin mirar atrás. No porque no me importara, sino porque no necesitaba que me aplaudieran para saber que el trabajo importaba. Y esta vez el silencio no se sentía como un exilio, se sentía como paz.